Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo. ¡Ay! ¡Taparon el tanque! Y era tan romántico para reproducirse. ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! En esta casa no fue. Vamos donde el vecino. Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas. 0 criaderos, 0 mosquitos. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Federico Vallejo,
economista, director de la carrera de Economía de la Universidad Santiago de Cali. David Andrade, economista, quien también trabaja como docente universitario y ha participado en varios cargos de gobierno. Y Rubén Castillo, docente investigador de la Universidad Santiago de Cali, quien hace de su línea de investigación la economía y la educación. Vamos a saludarlos a ellos y agradeciéndoles por estar en el programa, entramos directamente en materia. Ayer, hacia las 11 de la mañana, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional notificaron al país y al mundo que iniciaban formalmente negociaciones públicas, es decir, se sentaban a una mesa de negociaciones donde existe una comisión negociadora por parte del gobierno y una comisión negociadora por parte del ELN, con veedores y observadores internacionales para cada una de las partes. Este proceso puede ser interpretado como una farándula más, como una situación de vitrina sin mucho contenido, o por el contrario puede ser interpretado como la pata que le faltaba a la mesa para que podamos decir que Colombia por primera vez está haciendo una negociación para cesar el conflicto interno colombiano con las dos guerrillas que durante 50, 60 años han estado presentes en el acontecer nacional y han estado enfrentadas a los organismos legítimos del país, del gobierno, para defender, llamémoslo así, la vida, honra y bienes de los conciudadanos, con el argumento de que ellos están defendiendo derechos sociales, económicos y políticos en nombre de los colombianos que dicen representar. Bien, este tema se puede quedar en la agenda política o le podemos poner carne en el asador. Y nosotros queremos ponerle carne en el asador. Hacer una negociación política donde dice el ELN y el gobierno que hay que poner a la sociedad civil por delante, eso puede decir mucho y puede decir nada. ¿Qué significa poner a la sociedad civil por delante? ¿Qué hacemos con los niños y los jóvenes que ya tienen 5 años, 8 años, 10, 14, 18, 20 y que llevan todo ese tiempo vital viendo un país en conflicto? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué alternativa educativa? ¿Qué alternativa cultural? ¿Qué alternativa pedagógica tenemos sobre la mesa para ellos? Ese es el tema que quiero poner sobre discusión y le pido al profesor Rubén Castillo que él comience dándonos su apreciación. Sí, muchas gracias por la invitación a este programa tan maravilloso que coloca en contexto y en perspectiva muchos temas claves de la realidad regional y nacional. Efectivamente, sí, el proceso de negociación requiere una preparación de la comunidad, de la sociedad colombiana, para comprender muchos de los aspectos de formación, de educación para la paz, de educación para vivir en sociedad, que son necesarios para comprender cómo estos procesos de negociación pueden llegar a un feliz término. En mis trabajos a nivel de la academia he encontrado que existe entre muchos de nuestros estudiantes y muchas instituciones una incomprensión de los procesos de formación para la paz, de los procesos de negociación para la paz, y de alguna manera se ha afirmado esa necesidad de que hay que preparar a la comunidad, educarla para hacer procesos de negociación en donde no solamente esté involucrado el gobierno y las instituciones, sino también la comunidad como un todo. Federico, el profesor Rubén Castillo dice que en los muchachos les falta formación para la paz. ¿Qué significa eso? Sí, adhiero a lo que Rubén plantea. Me parece que en este momento las directrices, si se quiere planteárselo en ese sentido de la política, si bien tímidamente han comenzado a mirar algún tipo de educación
o hablar de educación inclusiva, poco, ¿no, Rubén? Creo que es el tema que se aproxima al asunto. Pues es solamente una arista y los muchachos no tienen esa preparación sencillamente porque es que no se les da. Es decir, nosotros estamos hablando de un proceso de paz, un proceso de terminación de unos conflictos con un par de guerrillas pues que son tradicionales, pero al tiempo no hacemos un verdadero quiebre o cambio en ese tipo de educación, es decir, seguimos educando sujetos para que se comporten como si estuvieran en un supermercado con una lógica individualista, etcétera, y no sujetos que deberían de comenzar a formar el tema de la inclusión, a formarse un poco mejor en el tema de la solidaridad, por ejemplo. Entonces esos son temas que quedan por fuera, es decir, la inclusión como eje estructurante de una educación necesaria a un proceso de posconflicto, pues debe ponerse sobre el tapete y debe de estar claramente establecida. Eso viene ocurriendo desde los discursos del Estado de una manera absolutamente tímida. Eso no es para nada suficiente, en mi opinión. Bueno, David, Monseñor Darío Jesús Monsalve, en entrevista que le hacen a propósito de este anuncio formal de negociaciones, tira un dardo muy fuerte. Dice, esta negociación tiene que preocuparse por combatir la corrupción y negociar es una estrategia para combatir la corrupción. Y él habla de que la corrupción es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal. Es decir, grupos de poder que hacia abajo presionan por sus preeminencias, grupos que vienen subiendo y que vienen subiendo cooptando al Estado a través de 1000 formas y horizontalizando a través de sectores sociales, económicos, militares, etcétera, a toda la sociedad para que acepten la corrupción. Este es un desafío educativo que tenemos en este proceso. Pues, evidentemente, y es un proceso de corrupción, y ponerlo en el marco del proceso de paz no es justamente que sea un problema único y exclusivamente generado por el conflicto armado o que esté en marco del conflicto armado, sino que evidentemente el problema de la corrupción está en todas las esferas y todas las dimensiones. Y nuevamente aparece Monseñor dándole o adjudicándole a la posibilidad de estos procesos de paz, de estas negociaciones de paz, la posibilidad de transformar y de cambiar y de lograr llegar a unos acuerdos necesarios para solucionar problemas estructurales de la sociedad, en este caso corrupción. Yo sí quisiera celebrar, siempre he sido muy moderado y me he mantenido, digamos, muy escéptico de los resultados que pueda haber en un proceso de paz, pero el hecho de que el ELN hoy se siente y empiece un proceso de negociación, le da más valor y le da más fuerza a una política que es la política de construir la paz. Entonces, justo lo que decía Federico ahora, si vamos a hacer negociaciones, si vamos a construir paz, tenemos que entender la diversidad y esa diversidad hay que incluirla. El hecho de que hubiese una negociación solo con las FARC y el ELN no estuviera participando, entonces estaría diciendo uno que no es un proceso de paz que incluya a todos los alzados en armas y todos los que están, entre comillas, rebeldes, sino que simplemente era con un grupo específico. Ahora, con la entrada del ELN, se ve como dos grupos armados que son diferentes entran a una política de paz o entran a participar en la política de paz. Y eso que se está viendo ahí también hay que trasladarlo a la sociedad. Esos procesos de paz también tienen que ser entendiendo la diversidad, entendiendo los diferentes actores que no necesariamente son los representados por esos grupos armados, sino que existen muchos otros actores que están haciendo igual daño o más daño o un daño relativamente menor, pero que este país para estar en paz tiene que generar unos acuerdos que incluyan no solamente a los que están sentados en la mesa, sino que incluyan a toda la sociedad. Y ahí, por ejemplo, está la corrupción, que de este proceso debe salir verdaderamente medidas que nos incluyan a todos en la lucha contra la corrupción, donde todos participamos de alguna forma en ese tema. Y hablando de corrupción, profesor Rubén Castillo, el Ministerio de Educación Nacional acaba de mostrar un resultado de una auditoría que ha hecho a entidades territoriales y encontró que en Cali
existen 9.200 registros de estudiantes inexistentes. Y otro dato, 268 docentes inexistentes. Eso es corrupción, pero expliquémoselo con plastilina a nuestros televidentes e internautas, porque es a través de ese tipo de prácticas como se legitima un sistema de corrupción donde todo vale si es de acuerdo a mi interés. Sí, creo que debemos reorientar, y es muy válido el tema de la corrupción, y ya muy conocido e ilustrado por muchos informes que se producen en los medios de comunicación, por las contralorías a todos los niveles. Sin embargo, yo insisto un poquito en este tema de la educación para la paz, ¿sí? Enfocar el tema desde la educación para la paz incluye educar a la comunidad precisamente para estos procesos de negociación, y yo creo que nos facilitaría mucho más el proceso en el sentido de que tendríamos una comunidad más favorable a los procesos, no ese 50-50, 50 a favor, 50 en contra, sino que tendríamos a la mayor parte de la comunidad a favor de estos procesos de negociación, sobre todo porque uno detecta entre los estudiantes y entre mucha parte de la comunidad que se desconoce el contexto histórico en el cual se gestaron los conflictos actuales en Colombia. Esto no nació ayer, esto no nació con el presidente Uribe, ni con el presidente Pastrana, ni con el presidente Santos, sino que fueron procesos gestados desde hace más de 60 años, después del fenómeno de la violencia en Colombia y una serie de fenómenos que dieron origen a la polarización de la sociedad colombiana. La propuesta de educación inclusiva, que incluso viene desde el Ministerio de Educación Nacional, abre la posibilidad de hacer un cambio de paradigma en la educación, en donde a través de la educación se hace de la sociedad civil un agente activo y participativo en el proceso. Y ese proceso de educación inclusiva que formula el Ministerio de Educación Nacional tiene 5 elementos que son claves, que tienen que ver con participación, el tema de la diversidad, el tema de la interculturalidad, de la equidad y de la calidad, y de la educación como agente de cambio social. Uno ve que desde la sociedad civil hay fuertes resistencias para ese cambio social, entonces pienso que esa apuesta de cambio de paradigma en la educación forma un papel fundamental en esta siguiente etapa para colocar a la mayoría de esa sociedad a favor del proceso. Yo sí no quisiera dejar pasar el tema que suena escandaloso de que el gobierno nacional esté diciendo hoy: estoy enviándole plata a los municipios y a los departamentos para que eduquen a las personas, y resulta que aparecen alumnos que no existen, es decir, los municipios y los departamentos están recibiendo dinero para educar a la gente y la gente no está. Y más grave aún, están recibiendo dinero para que paguen una nómina y los profesores no están. Y ojalá fuera 2 o 3 casitos, pero estamos hablando de miles de casos. Pero yo creo que ese es el resultado de las cosas que habíamos discutido aquí. Cuando la política educativa se concentra simplemente en la cobertura, pues ese fenómeno es lo que ocurre, ¿no? Yo lo que tengo que tener es gente matriculada, que no la tengo, llene la base de datos. Y obviamente eso abre un espacio para la corrupción. Pero si tuviésemos una política dedicada a la educación, que tenga que ver más con la calidad, muy seguramente los problemas no estarían, hoy digamos el informe no estaría orientado a que si el niño existe o no existe, sino si el niño está recibiendo o no está recibiendo la formación adecuada. Entonces, a medida de que la política va orientada hacia unos temas específicos, pues se van viendo de estas cosas. Yo me quedo aterrado, sobre todo porque entendí que este tema ya se había evidenciado hace 20 o 30 años, y creo que hubo un secretario de Educación preso y 3 concejales se les acabó su vida política por temas similares a esto, y me parece escandalosa la cifra que se está revelando. Obviamente también uno puede inferir o puede pensar que bajo el talante de la actual ministra, muy seguramente esas cifras van a tener que depurarse y van a empezar los pero
muy seguramente el dengue o el Zika tenía 6.000 niños por fuera. Pero, digamos, sí son temas que hay que darle la espera, no prender las alarmas de inmediato, o las alarmas sí, pero no armar una guerra, pero la alarma sí es preocupante de que estas cifras estén. Y yo creo que el resultado de esa política es simplemente de volumen y no de calidad. Bien, antes de darle la palabra a Federico, veamos la nota que el noticiero Pacífico Noticias ha publicado, que se emite en nuestro canal, donde Monseñor Darío Jesús Monsalve se refiere al tema de la corrupción. Recibida con visible interés y con mucho optimismo en el país. Es una oportunidad, sobre todo, una oportunidad que tendremos que saber administrar bien, y digo tendremos porque allí hay que incluir no solo las fuerzas subversivas, FARC, ELN, un residuo o resto del EPL, sino también incluir, además del gobierno colombiano, lógicamente, a la sociedad, al pueblo colombiano. Y esa oportunidad hay que aprovecharla, ojalá mediante un consenso de voluntades a nivel nacional y con un gran sentido del bien común. Este será, yo creo que el momento propicio para impulsar ese consenso de voluntades, ese pacto de voluntades por la paz en la nación. Y me parece que el hecho de que la insurgencia armada se siente ahora a una mesa de diálogos y de acuerdos, abre el espacio, en primer lugar, para que lo que se ha conseguido hasta ahora en La Habana se consolide, y de manera muy especial para que el país pueda concentrar todas sus fuerzas en desmontar ese gran monstruo de la corrupción. Que el país concentre sus fuerzas en desmontar ese monstruo de la corrupción. Interprete usted ese mensaje, Federico. Sí, son las buenas voluntades de la Iglesia católica, como siempre. De alguna manera el tema va más allá de la buena voluntad. Yo sí soy un poco pesimista en ese sentido. Yo celebro que el ELN pues se decida sentar en una mesa de negociación, pero este tipo de temas que son más estructurales no creo que se resuelvan con la buena voluntad de unos cuantos que se sientan a negociar. Si bien es necesario y por supuesto coincido con Monseñor en el diagnóstico, eso es el gran monstruo que se capturó al Estado un poco desde los años finales de los 80s, para que el televidente entienda un poco cuál fue el proceso y qué es lo que pasó. Nosotros pasamos a un proceso de descentralización administrativa. Antes de la Constitución del 91 ya comenzamos a elegir alcaldes de forma popular, pero el eje del desarrollo lo centró la política neoliberal en el municipio, y eso implicó que ya las decisiones a nivel local, en particular en la asignación de contratos, en la ejecución de los presupuestos, nosotros tenemos una política pública centralizada, pero una ejecución de esa política en lo local, pues hizo que el municipio fuera importante. Por ejemplo, las gobernaciones son unos enanos económicos y sirven simplemente para articular al municipio con el centro. Por el contrario, el municipio es el gran ejecutor y entonces es donde están los recursos. Eso causó algo dentro de esa lógica y fue la captura del municipio por parte de las clases políticas no santas, digámoslo así, de alguna manera, que habían sido a su vez capturados por el tema pues del narcotráfico inicialmente. El narcotráfico da un giro y lo que hacen estos señores de la guerra, como lo dice un autor que se llama Gustavo Duncan, es migrar hacia una diversificación del portafolio, no solamente cocaína, sino que ahorita es tener la cooptación de un municipio a través de esos contratos. Entonces por eso vemos los casos pues arquetípicos en el Valle del Cauca, y más de los 42 municipios, más de la mitad tuvo algún tipo de investigación, e incluso alcaldes destituidos, etcétera, cosa que no se le da mucha prensa, pero sí refleja eso. Entonces digamos que hay una condición estructural
que está allí, que no depende de la buena voluntad ni mucho menos del ELN. El ELN sería algo así como un incidente dentro de todo ese proceso. No veo la relación de manera muy directa, ni la capacidad que tenga pues un diálogo con el ELN para romper unas mafias que están estructuradas en la clase política en su alianza con el narcotráfico, ¿no? O sea, eso sería lo que habría que atacar directamente. Bueno, yo veo, perdón. Sí. Yo veo que el planteamiento del prelado de la iglesia va en el sentido de que el problema de la corrupción es tan grande como el problema de la guerrilla. Y que las pérdidas sociales y económicas derivadas de la existencia del fenómeno de la corrupción es un fenómeno que amerita tanta atención, o quizá más de la sociedad, de las instituciones, que el fenómeno de la guerrilla, puesto que las pérdidas son enormes. Y lo equipara de manera acertada en ese sentido. Entonces, tendríamos que entrar en diálogo con los corruptos. Esa es más o menos la propuesta del... Un poquito yo también interpreto, porque parece ser lo que Federico dice de una lectura, de escuchar a Monseñor ahí, solo uno dice, bueno, pero ese está hablando una cosa y sale con otra pero en realidad sabrá por qué lo está diciendo, ¿no? Él tendrá razones por las cuales manda ese dardo que debe llegar, y yo comparto que va por esa línea de decir, hombre, aprovechemos. Y en la línea de lo que comentaba yo ahora, si está en proceso de paz, y en redes sociales se ha movido mucho, ¿no? Es que hay que ser de las FARC, o hay que ser guerrillero, o hay que matar gente para que lo escuchen a uno, para que lo premien, para que le dan cosas. Yo creo que en esa política de paz hay que abrirla no solamente a esos grupos armados, sino que ojalá lleguen las bandas de corruptos y digan, oiga, queremos hacer la paz y venimos a entregar nuestros botines, o venimos a entregar nuestros aparatos para la corrupción. Y ojalá lleguen también los paramilitares, ojalá llegue el narcotráfico, ojalá lleguen todos quienes estén, digamos, en una situación así. Y un poquito la participación de la iglesia. Ahorita en Semana Santa tuve la oportunidad de releer Rehabilitar la Política, que el Papa Bergoglio lo recomienda mucho, ese documento, y donde invita a los católicos y a la Iglesia Católica a ser más activo en los temas políticos. Evidentemente Monseñor ahí sigue siendo muy tímido, pero evidentemente la Iglesia Católica debería tener una participación mucho más activa, no como iglesia, sino como ciudadanos con responsabilidad ciudadana, y empezar a movilizar en temas de eso. Entonces celebro que el tema se tome, que lancen el dardo y que se pueda desarrollar ahí un tema bien interesante, porque la paz no solamente es que estos dejen las armas, sino que la paz se construye más. Y vuelvo y cito el documento de Rehabilitar la Política, explica cómo la Comunidad Económica Europea de verdad es un proyecto para la paz de Europa, de unos países que generaron 2 guerras mundiales y que en esas 2 guerras mundiales se mataron, y hoy están en una Comunidad Económica Europea como ejemplo de paz. Entonces, la paz no solamente es un discurso, entregue la arma y firme unos documentos, sino que la paz es verdaderamente un proceso de inclusión, donde esos países que estuvieron en guerra, que se estuvieron matando, hoy comparten moneda, hoy comparten política económica, hoy comparten libertad de tránsito de fronteras, y hoy comparten también enemigos como son, digamos, los que atentan hoy contra los países europeos, que son engendrados en la misma Europa. Bueno, pero yo me hago la pregunta, ¿no será que también hemos convertido en caballito de batalla justificativo el hecho de que es que tenemos mucha inequidad, tenemos muchos pobres, hay que darle a la gente oportunidades para que se restablezca su condición, y en el caso de la educación, démosle cobertura y pongámoslos a estudiar sin que nos preguntemos qué significa ponerlos a estudiar, qué significa tenerlos en un ambiente educativo? Y allí comienzan a irse por las ramas las responsabilidades de los directores educativos, de los docentes, formadores, de los padres de familia, es decir, de todo el conjunto social, y simplemente nos conformamos con llenar datos estadísticos. Tenemos tantos estudiantes y tantos de ellos han egresado, sin mirar qué tipo de educación estamos ofreciendo
a estos niños y a estos jóvenes que al final son los que van a manejar el país en los siguientes 2 y 3 generaciones? Esa pregunta no nos la hemos querido hacer, ni los directores, ni los educadores, y tampoco los padres de familia. Y todo el tiempo, cada que se nos insinúa algo, miramos para afuera. Ah, es que son los medios de comunicación, ah, es que es el gobierno, ah, es que es la nómina, ah, es que es, pero no nos sentimos copartícipes del problema. Es una sociedad que vive invocando derechos sin asumir responsabilidades y deberes. Profesor. De pronto, volvemos ahí al tema histórico, siempre que nos referimos a este tipo de fenómenos, y es que en la política de ampliación de cobertura nace en un momento histórico en donde la retención escolar del sistema de los estudiantes en el sistema de educación era bajísimo, y el país necesitaba tener a sus jóvenes que no tenían oportunidades laborales y que además estaban explotados en unas condiciones de trabajo desfavorables, tenerlos en el sistema educativo a cualquier costo, incluso al costo entre comillas, de la educación, de la calidad de la educación, que todavía no la vamos a discutir, sino que había que tenerlo. Entonces había que aumentar las tasas de retención escolar, disminuir la deserción, crear condiciones favorables en el sistema educativo para que estos muchachos que antes ocupaban los espacios de las calles en condiciones de informalidad, entraran a ese sistema en unas condiciones que les permitieran tener la oportunidad de su desarrollo educativo. La mirada entonces y la preocupación es ahora sí, listo, ya tenemos unas tasas de cobertura que nos permiten hablar de calidad, y ese es como el tapete de la discusión de la educación ahora, sin salirnos de la propuesta de la que nacen los diálogos con el ELN. Insisto, entonces es el momento de cambiar el paradigma de la educación y fortalecer la educación inclusiva, en donde allí debemos caber todos, no es solamente que quepan los que puedan pagar y tienen condiciones para estar en el sistema, sino que estén todos los miembros de la sociedad, no en el sentido de que ellos se adapten al sistema educativo, sino que el sistema educativo se adapte a ellos, porque van a venir muchos jóvenes de muchas diversas orígenes que quieren entrar o deben estar en el sistema para entender hacia dónde apunta esto. Yo creo que ese es como el contexto histórico de por qué le apostamos a la cobertura y por qué hoy debemos ya mirar el tema de la calidad. Está diciendo, profesor Rubén, para Federico, se queda en el vacío si en la sociedad, en la estructura social, no se generan hechos concretos de inclusión. Aquí en otros programas hemos mostrado cómo esta es una sociedad que no hace sino prédica retórica de la inclusión, pero práctica estruendosa de la exclusión y de la discriminación. Por ejemplo, en la Universidad Santiago de Cali, ¿por qué no van allá a la Universidad Santiago de Cali hijos de familias de estratos 5 y 6 y de estratos superiores, si se quiere? Porque existe en el imaginario colectivo la idea de que la Santiago de Cali es la universidad popular dentro de las universidades privadas, llamémoslo así. ¿Por qué a la Universidad ICESI o a la Universidad Javeriana o a la Universidad San Buenaventura van estudiantes de sectores relativamente altos de la población, y aquellos de sectores medios y bajos que llegan lo hacen porque se consiguió una beca? Pero no hay una política de Estado que promueva que nos mezclemos, como en otros países, donde el solo hecho de que usted estudie en ICESI, el mensaje que recibe la población es: ah, este es de clase alta, este tiene plata, o tiene relaciones sociales muy poderosas. Y si usted es estudiante de Santiago, ah, no, este es un pobre que está tratando de hacerse camino. ¿Cómo hacemos cuando esa es la realidad de la inclusión que no existe? Claro, el sistema es segregacionista de alguna manera, pero sumando y restando de la sufrida clase media en la que están estas universidades, no es en realidad la oligarquía se educa en otras partes. Sí, fuera del país. Fuera del país, sí. De todas maneras, pero sí existe ese esquema un poco de autosegregación, si se quiere, y de reconocimiento. Que viene desde el colegio. Y eso viene, por supuesto, claro, son trayectorias específicas
que viene desde el colegio. Yo defiendo la tesis que la educación debe ser pública, laica y gratuita, universal, para todo el mundo, y eso debería de ser así. Cuando nosotros ya optamos a través de la decisión vía mercado, pues eso se convierte en otro problema. No puedo dejar de contestar algo de lo que decía David ahora respecto en broma, pero que tiene una implicación, y es de que sentemos a la mesa de negociación a los corruptos. Hay que poner cuidado con eso, pienso yo, porque ya hicimos un proceso muy parecido en el gobierno de Pastrana. Se hizo una primera aproximación de negociación con las FARC, y Pastrana dijo en ese momento que no daba el estatus de delito político al paramilitarismo, y lo sacó de cualquier contexto de negociación, entendiendo que el delito político está claramente definido y tipificado pues, en el código, lo que es el código pues, penal, lo que llama pues, el delito de rebelión. Entonces el rebelde está intentando subvertir un orden para cambiar la base del Estado, y en ese sentido le da un estatus político. Ya el otro delito conexo pues, es el de sedición, etcétera. Pero finalmente eso que Pastrana dijo en ese momento fue omitido por el señor Uribe. El primer gobierno de Uribe se llamó a la mesa, que Pastrana les había dicho: ustedes no entran a este baile, y Uribe les dijo: sí, les doy un reconocimiento y les dio un estatus político al paramilitarismo, y pues bueno, ya sabemos todo lo que pasó con los montajes que se hicieron pues en esos pactos de Medellín. En realidad pues no ocurrió nada realmente, pues fue una cierta payasada pues de alguna manera que se hizo, pues tiene a un consejero de paz huido y cosas por el estilo, pero finalmente viene de allí, ¿no? De dar un reconocimiento de un estatus político pues a un grupo que no realmente tenía una relación pues de un delito político. Yo creo que no podemos seguir por esa misma vía, entonces llamando pues a la clase política ahora a negociar. Hay cosas que el Estado debe hacer y garantizar, y pienso yo que lo que debe tener es más capacidad y músculo y fortaleza de hacerlo. Eso no creo que sea un problema de llamar a conciliar a los corruptos en este momento. Yo creo que hay que aplastarlos con todo el peso de la ley. Los escándalos que están ocurriendo alrededor, no solamente de lo que José Alberto decía de los muchachitos fantasma aquí en Cali, pero también en Buenaventura, pero también en el resto del país, con lo que está pasando con el caso de los niños, que Cali está poniendo alrededor del 6% de los niños que se mueren de hambre en Colombia, no es cualquier cifra, y el tema de los desayunos escolares, de las contrataciones que vienen siendo escándalo también últimamente. Entonces saltamos de un escándalo a otro, y finalmente lo que hay detrás es toda una maquinaria que trasvasa pues cualquier capacidad institucional, que es una cooptación del Estado de una manera. ¿Cómo lo ubicamos? Es decir, yo no comparto con David la idea de que hay que sentarnos a conversar con ellos. No creo que estén muy dispuestos, primero, a conversar, y segundo, no creo que deba de ser esa la vía. Bueno. Federico, perdón, yo aporto algo allí. Sí. Un punto de vista, realmente, no es más que un punto de vista. El prelado de la iglesia que participa allí en la propuesta despolitiza el proceso, trata de despolitizar y de legitimar políticamente la negociación con el ELN como un actor político, y lo equipara evidentemente con los corruptos y los demás grupos, porque podríamos generalizar a todo lo demás, y eso de alguna manera pues siembra un problema complicado hacia el futuro. No le puede dar un estatus político a los corruptos. Claro, son delincuentes simplemente. Sí, no es equipararlo, porque eso sí sería la delegitimación completa de la ley, ¿cierto? Pero yo me refiero al tema de una política. Si estamos en una política de sentarnos con aquellos que están al margen de la ley, y la ciudadanía lo ha dicho, ¿por qué entonces se sientan con la guerrilla y no el mismo discurso? Que yo estoy de acuerdo contigo, Federico, deberíamos tener un Estado moral, éticamente y con las herramientas suficientemente sólidas para que no permitan ninguna violación, para que no permitan ninguna acción que esté fuera de lo legal y de lo legítimo, y que le caiga con todo el rigor de la ley a aquel que la viole, así sea que se robe un caldo NORC. Pero no podemos pedir como sociedad
que le caigan con todas las de la ley, que los aplasten, que los acaben al que se roba el caldo de Nor y en cambio al que coloca bombas, al que asesina, al que tiene armas, al que explota oleoductos, al que acaba la selva, con ese sí nos sentamos a negociar. Entonces, hay que partir de que estamos en un país totalmente corrupto, donde no hay un Estado verdaderamente legítimo que pueda ejercer ese poder de las armas. Y comparto contigo, el corrupto no se va a ir a sentar allá. ¿Por qué está sentada el ELN y las FARC? Porque evidentemente hubo una decisión de atacarlos, porque se tuvo una posibilidad de decir, me va mejor negociando que estar acá. Hoy a la corrupción todo el mundo se le hace loco, el fiscal que acaba de salir hizo unos shows y unos escándalos y un montón de cosas, pero este país siguió en la impunidad. Aquí un homicidio jamás se encuentra un culpable y pues evidentemente quien está ahí no va a tener la oportunidad de negociar. Pero yo sí un poquito lo que planteo es que si estamos en un proceso de paz, en una política de paz, esa paz o ese mecanismo que no necesariamente es atacar con toda la fuerza los problemas para erradicarlos, sino que es sentarse con los generadores de los problemas, sentarse con todo lo que está ahí para buscar y encontrar unas soluciones como método, no necesariamente un proceso de paz tal cual de unas mesas y la publicidad y todo lo que hay en torno, sino como método debería ser un método que puede orientarse a lo más. Y volviendo al tema de la educación, como método deberíamos tener unas escuelas, una educación que tengan como método la construcción y la inclusión, no de meter gente, no inclusión vista como venga el indio, venga el negro, venga el blanco y siéntese aquí, sino verdaderamente como método de que el negro sienta de que su cultura, su forma de pensar está tenida en cuenta en la formación y que el indio y que el blanco van a conocer de eso y que van a poder verdaderamente sentirse incluidos, no porque estén ahí, sino verdaderamente incluidos porque el proceso educativo los tiene en cuenta sus valores, su cultura, su forma de pensar y se respeta y se conoce y se comparte. Bueno, pero, y seguramente me meto en camisa de 11 varas, yo sí soy de los que creo que aquí la posibilidad nace y descansa en que los agentes educativos formales de la institucionalidad educativa del país se decidan a cumplir su papel. Y no hablo solo de la ministra, hablo del profesor, hablo de los sindicatos, porque es que yo me pregunto, y conozco o conocí por lo menos hace muchos años los sindicatos de la educación por dentro, porque estuve vinculado a ellos, yo me pregunto por qué al interior de los sindicatos y de las organizaciones magisteriales no se hace debate y propuestas de formación para sus propios agentes educativos. Todo el tiempo el discurso es reivindicacionista, todo el tiempo el discurso es yo estoy esquilmado por el Estado porque me pagan poquito, porque me ponen muchas horas de trabajo, pero el docente en su mayoría de situaciones no se preocupa por qué calidad de educación está ofreciendo a los estudiantes en esas horas que el estudiante está destinándose a educación. Y el rector de universidad, como por ejemplo la Santiago de Cali, que recibe estudiantes para licenciaturas, yo creo, francamente, que no se preocupa ni él ni el decano por mirar cuáles son los estándares con los que entran los aspirantes a ser los futuros educadores de este país. Y entonces que ahí comienza, la sal se corrompe desde el principio. Y claro, después tenemos abogados, ingenieros, economistas, periodistas, curas, teatreros, todos con una educación que chiringuea por todas partes. El tema de trabajo de investigación es el tipo de formación que están recibiendo aquellos que van a formar parte de la dirigencia del país. Usted lo toca un tema que es clave en la calidad de la educación, y es que muchos de estos dirigentes son egresados, que hoy son corruptos y que cooptan el Estado, son egresados de las facultades de Economía, Ciencias, Administrativas y Finanzas de estos claustros universitarios. ¿De dónde salió egresado Samuel Moreno? Y es pregunta de investigación, bueno, ¿y qué están haciendo las universidades para darle una fuerte formación ética
y social a estos dirigentes que fueron egresados de estas facultades. El problema no es si las empresas son corruptas o si hay unas pocas empresas corruptas, sino que de manera creciente vemos carteles del azúcar, carteles del arroz, ¿Y esa gente dónde se formó? y todos fueron egresados de las facultades de administración. Entonces, una de las preguntas, bueno, ¿y qué van a hacer las universidades para exigirle formación ética o posiciones éticas y sociales como las que le exigen al médico, por ejemplo, a los administradores de negocios, como las que le exigen al contador cuando firma un balance, a los administradores de los negocios, a los abogados, ¿sí? Esa es como una pregunta que es profunda y que tiene vasto alcance, porque estos corruptos se forman allí en la educación, los estamos formando allí. Yo creo que incluso como que a veces cuando un estudiante de chancuco lo estamos dejando pasar. No, el chancuquero hay que dejarlo hasta ahí, porque la justicia empieza también en el aula. Y ahí le dejo la palabra a Federico, que tendría mucho que decir sobre ese tema. No, yo nunca hice chancuco, Rubén. Bueno, no, pero sí tiene que ver con eso. El problema es si la ética se puede enseñar. Yo creo que no. No puede haber algo así como una cátedra de la ética. Yo creo que sí hay un contexto en el cual se adosa el comportamiento del sujeto en su mecanismo de inserción, y tiene que ver con ese macro aspecto del que vos mencionabas, qué pasa en la cotidianeidad con el otro, con el mismo docente, etcétera, etcétera, y ahí yo creo que sí hay unos elementos de formación, más que de aprendizaje en sí mismo como materia, de formación en el contexto pues del propio desarrollo del sujeto. Por supuesto, los corruptos pasan por las facultades, pero pues no es que nosotros estemos formando corruptos, ni mucho menos, ¿no? Es decir, el tema yo creo que trasvasa un poco la capacidad misma de las instituciones. Nosotros habíamos dicho en algunas partes acá que los espacios de la educación y de la formación pues no son solamente los escolares, sino que también están los padres y está la familia como un elemento estructurante importante de los sujetos. Entonces ahí aparece eso, uno mira los discursos, lo digo por cuestiones por ejemplo con mi hija, de qué manera los distintos tipos de familias reflejan ciertos discursos en los adolescentes, en los niños, pero es un problema en donde vos comenzás ya a mirar ciertas lógicas en el discurso ya de unos chinos que son de 14, de 15 años, y uno dice, carajo, ¿de dónde viene este pelado? Y todos son de colegios, pues obviamente están en el colegio de mi hija, lo digo en particular por algunos casos que he visto allí, pues que me han llamado la atención, y uno dice, bueno, hay un buen nivel educativo, hay un colegio que se supone, pero eso muestra simplemente lo que estoy señalando, es que eso trasvasa la capacidad de cualquier institución educativa. Esas grandes diferencias pues entre un sujeto y otro. En las facultades, por supuesto, pienso que sí es necesario montar el tema de qué es lo que está ocurriendo con la ética, pero yo creo que la ética pasa primero por un compromiso más bien político. Yo creo que hay una cierta suerte de filosofía del individualismo que nos ha invadido y de una falta de compromiso político con los demás. Esa solidaridad que tanto defendió el liberalismo pues se quedó tirada en un anaquel, y lo que hay es una suerte de sujeto que tiene que competir y salir, y eso pues genera comportamientos que no necesariamente son prosociales. Yo creo que hay que recuperar ese espacio de la política, pienso yo, para que la ética pueda caminar un poquito de lado con ella. Esa sería mi opinión en ese sentido. Bueno, yo no sé, David, ¿usted cuántos años tiene su niño? 3.3. 3.3 años. ¿Y usted cuántos años tiene su hija? 15 años. ¿Y usted, profesor, tiene algún 14. hijo? 14. Bueno, los hijos míos ya tienen más de 30 años. Y soy el más joven de ustedes. Bueno, pero yo le pregunto, yo no sé si soy un soñador, soy demasiado ingenuo en mi manera de ver las cosas, pero además no, yo no creo, porque es que está documentado. La educación noruega, finlandesa, que se supone que es la mejor del mundo, según los estándares que se miden, una de sus características es que en la escuela del barrio o de la comuna
estudian los que viven en ese entorno, y en ese entorno se encuentra el hijo del gerente de una empresa, el hijo de un funcionario público, el hijo de un gobernador o alcaldesa, el hijo de un periodista, el hijo de un abogado que litiga en su bufete. Es decir, y el hijo de la señora que vende en el barcito los refrigerios, y el hijo del señor que maneja el carro en el que se reparten las comidas en la población. Es decir, hay una inclusión de hecho, se mezcla la población desde el principio. Sueño yo que llegue a haber un alcalde o un gobernador o un secretario, yo no sé qué habría que hacer, que proponga haga una propuesta bien radical. A ver, empresarios, ¿quiénes se le miden a que sus hijos estudien en el Antonio José Camacho, en el Politécnico, en el Santa Librada, en el Liceo Departamental Femenino, etcétera? Es decir, en los colegios públicos, que los hay de muy buena calidad, de excelente calidad, pero que están macartizados, que por ser públicos no sirven para nada. Qué bueno sería que usted, en lugar de estar pensando en llevar a su niño al colegio Jefferson, ¿allá lo va a llevar? No. Ah, bueno, al colegio Jefferson o al colegio Bolívar, lo llevará al colegio Politécnico, por decir cualquier cosa. ¿Usted sería capaz de hacer ese esfuerzo, de poner ese ejemplo para que gentes como usted, que están en el gobierno, en la academia, en el sector empresarial, comencemos a mezclarnos todos para hacer de verdad una sociedad más inclusiva? A costa de los impuestos y de la subida de los costos de los servicios públicos y de todos los altos costos, pues todos vamos a terminar llevando a los hijos a la escuela pública, porque no va a quedar como, y sobre todo con lo caro que están los colegios ahora privados, conteste como político, que están cobrando impresionante. No, yo de verdad sí creo que es la materialización, y eso sí que deberían ser temas que en estos procesos de paz se hablen, que la educación verdaderamente sea un derecho, y no solamente un derecho, también una obligación, y que deba la educación ser, generar las mismas oportunidades para todo, indiferente. Tú decías ahora que en el ICESI son los ricos. No, que en la Santiago son los pobres. No, mentira. En el ICESI van los arribistas que hacen un esfuerzo el berraco y se endeudan. A la Santiago van quienes de pronto tienen más hijos y son un poquito más aterrizados, pero todo es exactamente lo mismo, y de verdad lo que se está generando es una idea que más bien divide a nuestra sociedad. Yo sí creo, José Alberto, para responder directamente a tu pregunta, que si hay buenas condiciones, uno evidentemente hace el esfuerzo que sea necesario para colocar su hijo ahí, y ahí es donde verdaderamente uno espera que haya un resultado y que se construya verdaderamente la paz. Y qué oportunidad tan valiosa sería que mi hijo tuviese la oportunidad de conocer, de convivir y de mezclarse con todas estas personas. Igual, sé que queda poco tiempo, pero igual lo que Federico habla, por ahí en mi unidad hay unos niños que estudian en colegio incluso cristianos, y es una cosa casi pues fuerte con el tema de la enseñanza de los valores cristianos, y sin embargo en el acto son los más avivatos y los que más logran hacer cosas así. Entonces evidentemente no es una formación en escuela, pero sí generar conciencia. Lo que el profesor Rubén plantea, ¿será que lo que los médicos, los abogados, que no es que sean los abogados los menos corruptos, pero al menos tienen conciencia de que hay algo ahí que tienen que trabajar? Quizás las facultades de administración y todas estas ni siquiera tocan el tema. No es que se formen, no es que uno le vaya a inyectar la ética y la moral, pero al menos de que sí sepan que esas vainas existen, como los médicos, que los grandes políticos vallecaucanos, la mayoría son médicos y no son nuestro gran orgullo, saben de que esa vaina existe y están haciendo mal cuando lo hacen mal, pues al menos quienes estudian estas carreras de la administración y toda la cosa sepan que hay cosas malas y que sean conscientes de eso. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Simplemente trato de cerrar pegándome del concepto de ética y de conciencia. Paulo Freire, un educador brasilero, en los años 60 ya decía que la educación era un acto de toma de conciencia. Y cuando uno habla de un acto de toma de conciencia,
está hablando de que hay que despertar el juez interno que todos tenemos. Cuando el ser humano no aletarga a su juez interno, allí comenzamos a tener una sociedad más pensante, una sociedad más comprometida y más sensible, porque no hay talla más fuerte sobre uno que la propia conciencia si no la tiene aletargada por el consumismo, por el modismo y por todos los ismos en los que finalmente vivimos todos los días. Se trata de que quienes tenemos un papel educador, y los periodistas tenemos ese papel, hacer pedagogía, igual que los maestros, igual que los clérigos y los pastores de las iglesias y los padres de familia, tenemos que apostar porque la sociedad en los niños y en los jóvenes despierte su conciencia de que son parte de un entramado social, que son parte de un conjunto social, que no viven ellos solos por sí y ante sí, que viven ellos con otros y entre otros. Y cuando uno se hace consciente de que vive con otros y entre otros, necesariamente tiene que admitir sus limitaciones y tiene que admitir que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.